Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El beso de Judas. Ya de antemano lo que viene siendo el puro tema nos dice, caray, pues ¿de qué se va a tratar? El beso de la traición, el beso de Judas. En la cultura del primer siglo, el beso era la prueba de lealtad del discípulo a su maestro, o de un soldado a su general, o de los que estaban en la corte para el rey. Este beso es una de las mayores ironías en la historia bíblica, donde el amor es parodiado, es una imitación burlesca de lo que es la lealtad y el amor. Y eso es lo que vamos a ver. Judas utiliza un signo de amistad y respeto que viene siendo el beso y lo convierte en hipocresía, burla y traición. Ahora, lo más grave del problema es que Judas sabía muy bien lo que estaba haciendo. No fue algo que se le vino así de repente y dijo, pues vamos a hacerlo. No, ahora sí que fue con alevosía y ventaja. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Dice el verso 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, préndanle. Obviamente desde el verso 47 vemos que llega hasta con los ancianos del pueblo, llega con los guardias, llega con guardias tanto del templo como con guardias de, obviamente de Pilato, romanos, guardias romanos por él. Es increíble, y todo esto se había fraguado, ahora sí diríamos hasta en el bajo mundo, ¿no? O sea, todo esto ellos lo habían maquinado a escondidas, no querían, por eso lo hicieron de noche. De antemano por eso también lo tiene que identificar él. Porque para empezar Jesús era como cualquiera de nosotros, o sea, no se distinguía. Él tenía que identificarlo porque Jesús se veía igual que los demás. Y es por eso que Él les tenía que dar santo y seña para esto, ¿no? Judas les había dado señal precisa, al que yo bese, ese es, préndanle. Es un plan no improvisado, es bien pensado, bien elaborado. Lamentablemente hecho por ambición. Mucho cuidado con aquellos que te rodean y que dicen inclusive que te aman. Debemos de tener mucho cuidado, porque muchas veces ese tipo de persona quiere lo que tú tienes. Y eso es lo que ocurre. Mateo 26, 14, 15 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar si yo se los entrego? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Fue un plan bien elaborado, él sabía lo que estaba haciendo. No fue algo, vuelvo a repetir, no fue algo que se le ocurrió, que dijo, a ver qué pasa, como algunas películas quieren hacerlo. Quieren hacer que Judas se vea medio bonachón, o como que no sabía lo que hacía. No, Judas sabía lo que estaba haciendo. Esto nos enseña que el pecado no es una debilidad menor, sino un poder engañoso que aún busca dominar, inclusive si es posible, a los hijos de Dios, a los cristianos. Si bajas la guardia.
Por eso debemos velar, orar para no entrar en tentación. Les decía Cristo, velen y oren. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos de estar siempre firmes, constantes, orando, velando, diciéndole al Señor, Señor, quiero estar listo en todo momento. Quiero presentar batalla, quiero estar parado en la brecha, siempre sabiendo lo que tú quieres para mí, para tu pueblo y para la gente. Que cada mañana que tú salgas, ya sea al trabajo, sea donde vayas a estar, seas un foco, seas luz y pueda ser de bendición para alguien más. La Escritura nos recuerda que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12, porque ni la perfección de Adán, ni la fuerza de Sansón, ni la sabiduría de Salomón, ni la piedad de David los hicieron inmunes cuando dejaron de velar, cayeron. Ponte a pensar, ni la perfección de Adán y Eva, si quieres ponerlos a los dos, ni la fuerza de Sansón. No, hombre, ese Sansón era un gatito con las mujeres. Era de lo que adolecía, lamentablemente. No, ni la piedad de David les ayudó precisamente a eso, ni la sabiduría de Salomón. Digo yo, caramba, le dio sabiduría al Señor Salomón. ¿Y de qué le sirvió? Terminó teniendo 1000 concubinas, hermanos, 700 concubinas y 300 esposas. Y obviamente se corrompió poniéndoles altares, porque como agarraba, yo creo, de distintos pueblos, de distintas nacionalidades, pues les ponía a su Dios, ¿verdad? Es triste y es lamentable, pero debemos de tener mucho cuidado. David, dices tú, caramba, un hombre conforme al corazón del Señor, y aún con su piedad, aún con esa pasión que él tenía, pierde la cabeza con Betsabé y manda todavía asesinar al esposo. O sea, se le viene una madeja tremenda, tremenda. La corrupción que habita en la carne sigue siendo un enemigo activo y solo el Espíritu puede mantenernos en pie, hermanos. Por eso necesitamos velar y orar, estar siempre alerta, estar viendo qué es lo que Dios quiere, que el Espíritu Santo nos siga guiando. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. O sea, solo a través de su Santo Espíritu nosotros podemos tener victoria. El problema de Judas es que lamentablemente nunca se arrepintió. Nunca hubo una transformación en él. Recibió una vez y tras otra y tras otra. Es más, en el puro aposento alto escuchó palabras de nuestro Señor Jesús que era para que él cayera de rodillas y pidiera perdón, pero no lo hizo. Recibió las palabras de Jesús de manera directa, caminó con él, hizo amistad con él, comió con él, vivió con él por 3 años y medio, pero nunca se convirtió. Imagínate con quién, con Cristo, en persona Cristo. Pero su mentalidad estaba en otra cosa. Como escribió Santiago 1:15, dejó crecer su concupiscencia, o sea, sus deseos desordenados, los cuales dieron a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, dio a luz la muerte. Él nunca supo poner un freno, jamás.
Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en 2 Corintios 13:5: examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos, o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Es bueno siempre hacer un autoexamen. Es bueno todos los días ir delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame a ver lo que yo no pueda ver. Ayúdame por favor a percibir lo que yo no estoy percibiendo. Y dame la fuerza. Todos los días, hermanos, hay que arrepentirnos. Todos los días. Aunque no sea un pecado grave, todos los días es bueno. Señor, en lo que te he ofendido el día de hoy. Es más, Espíritu Santo, muéstrame. Y el Espíritu Santo te muestra en lo que te he ofendido. Y perdóname. Ayúdame a vencer. Ayúdame con esta tentación. Ayúdame con este pensamiento. Que aun cuando me quede dormido y sueñe, ahora sí que sueñe con los angelitos. Que no vaya a soñar yo cosas pecaminosas, porque hasta eso nuestra mente nos juega trucos. Y más cuando tenemos calentura, que sueña uno puras incoherencias y dice uno: ay caray, se levantó uno todo inquieto en la madrugada. Y, en fin, Señor, ayúdame. Es bueno cuando no puedes dormir, en lugar de tratar y decir: es que tengo que dormir, no, levántate y ponte a orar y a leer la Biblia, y verás que te da sueño luego. Es bueno, sabes que no puedo dormir, me voy a levantar, voy a leer un rato la Biblia y voy a orar. Y verás cómo te quedas bien a gusto. Porque a veces lo que Dios quiere es decirte algo. Por ejemplo, el rey David, que sabía lo que era darle rienda suelta a la concupiscencia, clamó en el Salmo 51, 10 al 12: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es arrepentimiento, hermano, por lo que Él hizo. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Más adelante en el Salmo 139, 23, 24 dice David también: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David está invitando al Señor, a Dios, a examinar la sinceridad, a que examine sus pensamientos y las ansiedades internas. Qué importante todo lo que la palabra nos enseña y nos abre, y para nuestro diario vivir, y decir: ahí está. Ayúdame, Señor. Invoca un proceso en introspección para revelar áreas de mejora y recibir guía para el camino eterno. De eso es de lo que se trata. Es el beso de Judas, verso 49. Y enseguida se acercó, ¿quién? Judas, obviamente, a Jesús, y le dijo: salve, maestro, y le besó. Cuando yo veo esto, híjole, ahorita vamos a ver lo que es el beso en el contexto hebreo. Es increíble la hipocresía de este hombre. 3 años y medio caminando con Jesús y nunca aprendió nada. Es increíble. La enseñanza para nosotros, hermanos, es: no dejes que pasen los años y no aprendas nada.
Por eso es bueno decir: examíname, Señor, ayúdame, porque yo soy tuyo, te pertenezco, te pertenezco. El beso en el contexto hebreo, en la cultura israelí del primer siglo, tanto en los evangelios, que son los que hablan de esto, de lo que ocurrió, de Mateo 26, 47 al 50, o en el evangelio de Marcos 14, 43 al 45, o en Lucas 22, 47 y 48, utilizan el verbo griego katafileo, el cual significa besar tiernamente, intensamente, firmemente y repetidamente, para describir el beso de Judas a Jesús. El mismo beso lo vemos en Hechos 20:37, con la despedida que le dan los ancianos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, al apóstol Pablo, que dice que se echaron en su cuello, o sea, lo abrazaron y lo besaron. Los besan tiernamente. ¿Por qué? Porque lo iban a extrañar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no lo iban a volver a ver. Ese es el mismo beso. Ese mismo beso lo vemos también en Lucas 7:38 y 7:45, con la mujer con el vaso con el perfume bien caro de alabastro, que unge el cuerpo de Jesús, unge sus pies y empieza a besar sus pies. Ese es el beso, lo besa tiernamente. No quiere que Jesús se vaya de ese lugar, no quiere que se vaya de su presencia. Ese mismo beso lo vemos en el hijo pródigo. También en la narrativa del hijo pródigo, cuando el padre lo ve a distancia y sale corriendo, igual que con el apóstol Pablo, dice que se echa en su cuello y lo besa a su hijo. Ese es el beso que Judas le dio. Y todavía añade Mateo que le dijo Judas a Jesús: salve, maestro. Le da un beso con ternura, con respeto, obviamente con reconocimiento público para que se dieran cuenta quién era y la identificación personal. Pero todavía el canijo le dice: salve, maestro, lo alaba, lo adora. Qué enseñanza para nosotros, porque se suponía, aunque él nunca fue de ellos, después nuestro Señor Jesucristo dijo: de los que me diste ninguno se perdió, solo uno, el hijo de perdición. Pero lo cual quiere decir que en medio de nosotros puede haber Judas, hermano. Puede haber quienes besen a Jesús tiernamente, le hablemos tiernamente, pero nuestro corazón está lejos de Él. Le cantemos, lo adoremos y le digamos: salve, maestro, pero lo estamos traicionando. Es increíble lo que este hombre hizo. Salve, rabí, ave, maestro. Bendito maestro, alabado sea el maestro. Le utilizaba hacia Jesús. Estas fueron las palabras que él utilizaba hacia Jesús, con sarcasmo por parte de Judas. Y los soldados que se burlaron de él también era lo que le decían: salve, maestro, cuando deberían de haberle dado honra, gloria, alabanza, honor, como la mujer con el vaso de alabastro, con el perfume caro. ¿Te acuerdas lo que pasa ese día? Inclusive Jesús le dice al dueño de la casa: llegué, porque la criticaron por ese acto. Dice: desde que yo llegué tú no me besaste, no me saludaste, no me brindaste respeto. Qué increíble, ¿eh? Reconociendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la hipocresía dentro de la iglesia es más peligrosa
que la oposición abierta del mundo, porque corrompe el testimonio del Evangelio desde adentro. Y eso es lo que ocurre en muchos lugares. Por eso mucha gente no quiere creer en Jesús. O por eso mucha gente blasfema el nombre del Señor. Por eso Cristo mismo denunció con severidad la hipocresía. En Mateo 15, 7 al 9 les dice a los fariseos hipócritas: bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ese es el ejemplo de enseñanza que tenemos en Judas. Su corazón estaba lejos, nunca fue una traición improvisada. En los procedimientos antiguos, el delator debía señalar físicamente al acusado y asumir responsabilidad por ello. Y al hacerlo de forma pública, tenía que hacerlo de una manera inequívoca. Y eso es lo que hizo Judas. Por eso les dijo: al que yo bese, ese es, préndanle. O sea que no hay duda de que él va a ser. Por eso Judas dice: al que yo bese, ese es. No fue exageración, fue precisión. ¿Cuántos cristianos hoy en día vivimos así? Tratando de congraciarnos con el mundo, con el enemigo, traicionando día con día al Señor. El detalle más incómodo es que Judas no señala con el dedo, tampoco se queda atrás, no actúa a la distancia. Judas se acerca, lo llama Rabí y le dice: salve, Rabí, y le da un beso tiernamente, apasionadamente, repetidamente, a lo mejor 2 o 3, como se saludaban en aquel tiempo. Ahora prestemos atención, ¿el gesto es correcto? Sí, sí es correcto. ¿Las palabras son correctas? Sí, son correctas. Pero el corazón no lo es. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa es la enseñanza que el Espíritu Santo nos está dejando precisamente con esto. Veamos un detalle de la cultura hebrea que casi nadie ve en la Escritura. El beso aparece también en contextos de pacto y alianzas y de lealtad. Pablo y Pedro exhortan a los cristianos a saludarse con ósculo santo, con un beso santo, con un beso de amor. Esaú corre y abraza a Jacob, esto lo vemos en la Escritura, ¿verdad? Y se arroja sobre su cuello y lo besa. Ese beso sella un pacto de alianza entre ellos como hermanos. Cuando Jacob creía que Esaú se lo iba a echar por lo que le había hecho, de robarle, aparentemente robarle, ¿no? Pues, habían intercambiado la primogenitura. Tenemos a David y a Jonatán haciendo también ese tipo de pacto, y vemos todo lo contrario en la narrativa, que es brutal, triste y lamentable. El gesto que debía expresar fidelidad, lealtad y amor es usado para entregar al mejor hombre que ha existido en este mundo y que existe, que es Cristo Jesús. La enseñanza del beso de Judas nos dice: mucho cuidado con traicionar a Jesús. Los predicadores traicionan a Jesús, no usando la Escritura para revelar a Dios, sino para proteger sus intereses.
Por eso les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que ellos enseñan es puro mandamiento de hombre. Están tergiversando la Escritura. Cuando se citan versículos, distorsionando, tergiversando, escondiendo sus ambiciones. Como escribió Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 7 y 9, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Estos falsos están predicando Biblia, pero lamentablemente están sirviendo a su ego y están involucrando a la iglesia para que lo sostenga de esa manera. El verdadero peligro de traicionar a Jesús no es solo que manipulen, sino que muchos por falta de discernimiento los aplauden, los defienden y los sostienen. Sostienen su pecaminoso estilo de vida. Cuando no hay discernimiento, la mentira suena espiritual, la manipulación parece unción y el abuso se confunde con autoridad. Y todos lo hemos visto. A veces encubiertamente y a veces hasta descaradamente. Pero lo hemos visto en las iglesias. Cuando te prometen diciéndote que si das $100, Dios va a hacer un milagro más grande. Y entre más dinero des, más grande será tu milagro. O sea, es increíble y la gente los defiende. Tú dices algo y olvídate. Nuestro Señor Jesucristo lo advirtió, Mateo 7:15, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. No todo el que abre la Biblia honra al Dios de la Biblia, hermanos. No toda palabra citada viene del Espíritu Santo. Escribió Pablo en Hechos 20, 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que no todo púlpito, porque se acerca la hora en que muchos quedarán expuestos, aunque nunca hayan soltado la Biblia de sus manos. Poco a poco por sus frutos los conoceremos. Por sus frutos los conoceremos. El ejemplo lo tenemos en Judas. 3 años y medio de hipocresía, de falta de entrega. Dice nuestro Señor Jesús, por sus frutos los conocerán. Podemos entender por qué como Judas todavía hoy podemos decir las palabras correctas, acercarnos al Señor y llamarlo salve, rabí, maestro, te alabo, te adoro, te exalto, te bendigo, te doy gloria, pero sin entregarle nuestro corazón y sin obedecer la palabra. Bien podemos venir y levantar nuestras manos, hacer lo que sea, pero si no obedecemos la palabra, si no leemos la palabra, si no nos empapamos de su palabra, de Él, de nada sirve. Podemos hasta aventarle todos los besos que quieras. Y el Señor va a decir, no, esto me recuerda algo. La pregunta que este texto nos deja es, ¿nuestra cercanía con Jesús es genuina? ¿Es verdadera?
Porque existe una fe mentirosa que no quiere ningún compromiso con Cristo, que desea sus propios beneficios. Eso es lo que le ocurrió precisamente a Judas. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 4 al 6 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido? Hablando de la mujer, le dio coraje que lo derramara sobre Jesús. ¿Por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios y dado a los pobres? Y luego aclara Juan diciendo: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa se clavaba la lana. Sustraía de lo que se echaba en ella. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Qué paquetote tenemos nosotros los pastores también delante del Señor. Vamos a dar cuenta, porque es su iglesia, somos su iglesia, yo soy oveja también de Él. Estamos a cargo de la grey del Señor, de su casa. La mente, o mejor dicho, la vista de Judas, obviamente siempre estuvo puesta en el aquí y el ahora. Nunca la tuvo puesta en Cristo. El cuate seguía a Cristo porque el cuate creía que Cristo iba a ser el tipo de gobernador, tipo un Alejandro Magno, un rey David. Y dijo: aquí me cuajo yo, me meto entre los nobles, ¿no? Por eso es que lo estaba siguiendo, no porque fuera libertador del pecado. Nunca supo, nunca conoció a Jesús. Él seguía a Jesús por la lana. Como dijo un predicador por ahí, pues fue la vida que nos tocó llevar. No quiero decir su nombre, pero ese hombre tiene aviones particulares y todo. Es un millonario. No aprendió en 3 años y medio nada, hermanos. Que la cercanía no solo sea exterior, sino en el interior. Jesús busca corazones fieles, como lo dice en Juan, como le dice a la mujer, en Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ese es el meollo del asunto. Nuestra fidelidad, nuestra sinceridad a Dios. La fidelidad no se demuestra con un beso, sino con una vida obediente a lo que Él nos dice. Que nuestro Señor no nos vaya a decir, como en Lucas 22, 48, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¡Wow! Esta narrativa de Lucas nos deja ver mucho con estas palabras y otras que nuestro Señor Jesucristo le había dicho directamente a Judas. Era para que Judas cayera rendido a sus pies, pidiendo perdón, pero ahí te das cuenta que estaba cegado. Número 1, les dice en el aposento alto ya directamente: todos ustedes están limpios, aunque no todos. Obviamente Judas ya había ido a hablar con los sacerdotes. Era para haberse puesto a pensar y decir: lo estará diciendo por mí. Número 2,
uno de ustedes me va a entregar. Como que el Señor empieza a hacer esto que crezca. A ver si le cae el 20, o como para que pues Judas ya no tenga excusa el día del juicio, de que no hubo chance para él, de que nadie le dijo. Y no hace nada. Número 3, a quien yo dé el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. Ahora, nos dice la narrativa en Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pedro niega a Jesús por miedo, hermanos. Traiciona a su maestro por miedo. En Mateo 26, 69 al 75 nos damos cuenta todo lo que pasó. Y Pedro negó conocer a Jesús, pero su traición fue temporal. Y a diferencia de Judas, Pedro se arrepintió, dice en el 26:75 de Mateo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. En Judas no lo ves haciendo esto. Judas no se arrepiente. Judas no llora amargamente. De nada le sirvió a Judas haber andado con Jesús, al igual que con Pedro 3 años y medio. Qué triste y lamentable, porque Judas llevó a cabo su diabólico plan de todos modos y después entra en un remordimiento, entra en una ansiedad, entra en una depresión y se quita la vida. Hay unas traducciones que dicen que se arrepintió. No, no se arrepintió. Hubo remordimiento en él, pero él nunca fue para ir a pedir perdón. Nunca fue para hacer lo posible para ir y arrodillarse ante Jesús y decirle: maestro, perdóname, no había visto, nunca estuve enchufado. No. Obviamente, como Satanás entró en él, la presencia de Dios se fue. Y es lo peor que le puede pasar a un ser humano cuando ya la presencia de Dios no está. Y eso lo hizo entrar en una ansiedad tremenda, en una depresión tremenda. Imagínate el vacío que sintió. Y estando endemoniado, él va y agarra y se quita su vida. El beso de Judas, verso 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El grave problema de Judas es el de una gran mayoría de cristianos hoy en día, la falta de temor a Dios. Es la falta de verdadera honra, alabanza, honor, obediencia y respeto a Dios. Judas siempre puso sus intereses por delante de Jesús y dejó que así siguiera y siguiera y siguiera. Y se fue encegueciendo. El príncipe de este mundo tenía cegado el entendimiento de Judas. Para él primero estaban otras cosas que Jesús. Proverbios 8:13 dice: el temor de Yahvé, la honra a Dios, la alabanza que tú das a Dios, ¿verdad? El temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso es temer, honrar, valorar, adorar, amar a Dios. No solo se nos permite temer a Dios, se nos ordena temerlo, honrarlo, adorarlo, bendecirlo. Cuando la Biblia nos llama a temer a Dios, está llamando a un temor que nace de la reverencia, el asombro, la adoración y la admiración que tú sientes por Dios.
día tras día. Es un respeto de lo más alto. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te dé un temor filial por Dios, una actitud de santidad, de reverencia, de tal asombro que cada día tú ames más y más y desees más de Dios. De eso se trata. Salmo 112:1: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bendito sea Dios. Los que temen al Señor lo adoran por su grandeza, por lo que Él es, por su magnificencia, por su santidad. Dios bendice a quienes le temen y adoran. Adorar al Señor implica vivir una vida que le honra en obediencia. El mensaje, aparte de todo esto visto, es algo que obviamente le faltó a Judas: ser obediente, ser un hacedor y no tan solamente un oidor de la palabra. Si buscamos en la cultura hebrea del primer siglo la palabra obedecer, no la encuentras. Porque en la mente de Dios no puedes decir que escuchaste y no hiciste. Siempre tiene que ir de la mano. En español podemos decir: te escuché, pero no te voy a obedecer. Son dos acciones separadas. En la cultura hebrea antigua no existe. Es una palabra específica para obedecer. Se usa la misma palabra para ambas cosas. Es como el Shema. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Significa escuchar, entender, poner atención y hacer todo junto. Esa es la Shema, el Shema. En la mentalidad hebrea, la audición y la acción son un solo circuito neurológico. Si Dios te habla y tú actúas bíblicamente, no has escuchado Shema, solo has percibido ruido. Si Dios te habla y tú no actúas bíblicamente, no has escuchado Shema, solo has percibido ruido. Hay una sordera espiritual. Para que podamos entenderlo en el original. Cuando nosotros vamos y estudiamos y vemos en el original, dices: wow, eso es lo que Dios pide de ti. Por eso cuando decimos estoy esperando confirmación o lo estoy pensando, en realidad estamos diciendo: no he hecho Shema, no estoy escuchando, entendiendo, poniendo atención y no estoy haciendo. Todo tiene que ir de la mano. Por eso Santiago 1:22 dice: sean hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Es una explicación griega de este concepto hebreo, parafraseando: no digas que entiendes la Biblia si no la practicas. ¿O por qué me llaman Señor, Señor si no me obedecen? Ahora lo podemos entender. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué vives como si no fueras mi hijo? Si no hay movimiento, hay sordera espiritual. Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo es decir, es hacer. No solo es escuchar, es practicar. Así que mucho cuidado con la sordera espiritual, escuchar y no hacer, no obedecer. Es como dijo nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Ahí está el hacer. A 30, a 60 y a 100 por uno. Si te fijas, va relacionado. Mucho cuidado con el Señor cuando el Señor te diga, amigo, ¿a qué vienes? Porque esta palabra amigo ahí mismo en Mateo es del griego etaire. Es un término inusual que se usaba en Mateo. Tú lo puedes ver en Mateo 20:13 y en Mateo 22:12. Y es más que una reprensión, indicando que Judas era un compañero cercano, pero un enemigo. Más que amigo, era enemigo. Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David está citando, está profetizando lo que a nuestro Señor Jesucristo le iba a ocurrir. Lamentablemente esto siempre a menudo es motivado por la envidia y la ganancia personal. Ahora termino de cómo desempeñamos el carácter de un hacedor de la palabra de verdad, dándole el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Día tras día, encomiéndate al Señor. Lee su palabra. Ora, no dejes de orar. No dejes de orar. Que el Espíritu Santo mantenga encendida tu lámpara para que no te sorprenda absolutamente nada. Cuanto más obedecemos, hermanos, a la palabra, más dispuestos estaremos a seguir la instrucción. Para formar el carácter de un hacedor de la palabra debemos hacer lo que ella nos manda. Esto es lo que es el beso de Judas. Señor, gracias.